Hola, ¿qué tal? Les saludo Enrique Aom y Nicolás Menacho. Somos Habla P, un programa de habla popular y a veces culto. Estamos acá gracias a la Coordinadora Republicana. Les invito a seguir todas las redes por YouTube. Somos CRTV, por Vez Cable y el portal La Abeja. Habla P, Háblame, Nicolás, Enrique. ¿cómo estás? Bueno, acá una vez más contigo, feliz de estar acá contigo y de tocar estos temas, ¿no? Que por supuesto nos están preocupando, a veces alegrando, a veces a todos. Y justo hoy en día vamos a tocar un tema que básicamente el programa pasado ya dimos a entender sobre qué iba a tratar el programa de hoy día. Y es que hoy en día los jóvenes no creen en nada. Ujú. Y no sé qué piensas al respecto. O sea, lo digo desde tu mirada porque nosotros somos jóvenes y tú tendrás una visión un poquito más paternal, se podría decir, un Sí, poquito sí, más sí. de mente rectora, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué opinas al respecto sobre ese tema? Me causa mucha desilusión, frustración, me causa sorpresa. Es complicado. Lo digo desde el punto de vista como tío, porque tengo sobrinos que tienen entre 18 y 24 años y están en la universidad, pero son tan diferentes a sus padres, tan diferentes a sus tíos, a nosotros, ¿no? Que nos causa esta sorpresa, ¿no? En cuanto, por ejemplo, tomar decisiones y conducirse de una manera no tan difícil y complicada, ¿no? Porque siempre están en contextos de problemáticos. Y no solamente son ellos, ¿no? Sino que sus amigos, la generación en sí. Y a mí lo que siempre he querido es saber cómo puedo ayudar, ¿no? A ellos o en general, ¿no? Por eso es que me gusta conversar contigo, con Nicolás, que si bien nos conocemos hace poco, pero es muy importante Por para mis supuesto. principios proculturales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, va por ahí, ¿no? Es complicado, mucho más complicado son en otros contextos, en otros países. He tenido la oportunidad de vivir en Argentina, un rato en Brasil y es otro mundo. En Perú todavía se podría decir que es una juventud más que más hace caso a su familia, ¿no? Ujú. Claro. Este, pero va yendo hacia eso, ¿no? Hacia esa emancipación anticipada y esa rebeldía a veces que choca con los padres, ¿no? Claro, y yo diría que acá en el Perú, centrándonos más en las regiones, las que no son tan urbanizadas, digamos Lima, por ejemplo, mejor dicho, las que son urbanizadas sí tienen este tipo de intento de liberación de los muchachos que termina en no hacerle caso a sus padres, ¿no? Ujú. Pero de repente en algunas culturas, en algunas regiones como la sierra, de repente en la Amazonía, todavía hay culturas muy fuertes que de alguna manera sostienen bastante el mismo sentido de pertenencia a una determinada comunidad y por ende a la misma familia. ¿Tú crees Ujú. que eso es así? ¿Hay una especie de diferenciación entre Lima y las regiones más rurales, se podría decir? Sí y no. Lo que pasa es que hablar de Lima es complicado también porque Lima es una ciudad, a diferencia de otras ciudades del mundo, es una ciudad que está compuesta por gran inmigración interna, ¿no? Una gran inmigración, no una pequeña ni mediana, es una gran inmigración. Lima ha evolucionado en los últimos 40 años. La Lima de hace 40 años era una Lima que tenía una visión no, no tan andina, ni tan amazónica, ni tan rural, era incluso, podría decirlo tranquilamente, era más occidental, Claro. y ha tenido este avance, lo cual no está mal, porque es natural en el desarrollo cultural de toda ciudad, de toda comunidad, ¿no? Es así y siempre va a pasar así. De repente va a haber otra migración, ¿no? Que lo está pasando con los amigos y hermanos venezolanos, ¿no? Y colombianos también. Ellos van a impactar en los próximos 10 a 15 años, sus nuevos hijos van a impactar. Yo les digo una cosa a mis sobrinos hablando, de acá en 15 años, ¿no? Los peruanos vamos a comer de manera estandarizada arepas. Va a ser parte de nuestra cultura la arepa. Así, De ¿eso repente crees? la arepa con lomo saltado, de repente la arepa con ají de gallina, pero se va a hacer, ¿Puedes creer que hasta el momento no he probado ninguna arepa? sí, No he probado ninguna arepa, pero me muero, ¿ah? Me muero de sí, ganas. sí, es rico. ¿Dirías Tiene lo que suyo. es de lo más resaltante de la comida venezolana? No, lo más relevante de la comida venezolana es su pabellón, que es un mechado muy rico, con un guiso que tiene pimentones.
¿A qué Y, se y asemeja en el Perú? a nada. A nada. Nada, lo que tienen interesante son los frijoles, que también lo cocinan muy bien con Que arrocito. son negros, me parece, ¿no? Sí, negros y rojos hay, Ya. ¿no? Bueno, yo como tengo familia del norte, ¿no? Siempre estoy Uf, se acostumbrado al come arroz con muy pato, bien en el al norte. pato guisado, al cabrito con frijoles, todo lo que es con frijoles. Entonces, Buenísimo, buenísimo. me encantan los frijoles. Entonces, imagínate, ¿no? Con 80.000 japoneses que vinieron más o menos aproximadamente al Perú, mira el impacto en la comida. Y con los casi 200.000 chinos que vinieron, ¿no? Al Perú, mira el impacto que ha tenido en nuestra comida, en nuestra cultura. ¿Tú te imaginas los casi 1 millón que tenemos de inmigrantes de la zona caribeña, venezolana y colombiana? Va a ser alucinante en los próximos 15 años, como digo, la manifestación cultural del Perú, ¿no? En las nuevas generaciones. Y eso que el chino, ya que mencionas las migraciones chinas, el chino tiene una cultura bastante fuerte. O sea, son bastante estrictos, al menos a nivel familia, es lo que tengo entendido y lo que he visto también, porque tengo amigos que son asiáticos, y son bastante, como que tirados a ese lado familiar, ¿no? O sea, son muy, obedecen mucho al padre, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Bueno, mi apellido es chino, ¿no? Ya. Mi abuelo es chino. Y te puedo decir que la cultura asiática en realidad tiene dos cosas muy interesantes. Una es el amor a esa familia y el otro es el trabajo, trabajo, trabajo. No hay chino que hayas escuchado decir trabajo, trabajo, trabajo. Por eso ellos son Chamba, adictos. chamba, chamba, ellos son Sí, full chamba. claro. Yo no conocí a mi abuelo, pero mi mamá no está presente, mi padre falleció. Mi madre contaba que su suegro era una persona que solamente trabajaba, ¿no? Y que para salir adelante hay que trabajar y que ese es el único secreto, pensar en trabajar. Eso más o menos yo resumiría la cosmovisión del chino, al menos el chino de la zona cantonés, porque hay también diferentes culturas, ¿ah? Es también todo un universo, el continente, digamos, la República China, ¿no? Claro, claro. Entonces están los que son del norte, que tienen otra visión, o los rurales también, que tienen esta conexión con las culturas mongólicas, ¿no? Mm. Y la parte del sur, que es hasta cierta manera media tropical, incluso la gente más oscura, ¿no? Y es más relajada. Eh, de todas maneras, todo este bagaje cultural, ¿no? No se desprende de los jóvenes Y se ha ido perdiendo. y se ha ido perdiendo. Claro. Exactamente. Vamos a ir a comerciales. Vamos a pasar a comerciales. ¿Chévere? Perfecto. Chévere. Habla P. Nicolás, habla P. Habla Continuamos. P. Enrique. Sí, continuamos. De todas maneras, continuamos con el tema que estábamos tocando, que era el nihilismo de los jóvenes hoy en día. Sí. Entonces, me estaba resumiendo de esta cuestión complicada de los jóvenes que cada vez son más nihilistas, más vagos, más ociosos, Hay una, de querer todo más rápido. sí, hay una diversificación de la cultura y al mismo tiempo esta se acelera. ¿Te has dado cuenta? Una diversificación de la cultura y esta vez se acelera. Es decir, la cultura hoy en día podríamos tomarla como aquella que es todo lo que nos viene a afectar, ya sea por las redes sociales o Sí, sí, por la cuestiones del influencia. pasado, ¿no? Por cuestiones fácticas, Ujú, digamos. Pero más que todo influencia por redes sociales. Es decir, ujú. todo lo que nosotros recibimos de las redes Sí, sociales podría ser tomado como la cultura así hoy en es, día. así es. Correcto, Claro, correcto. Es una inducción de manera indirecta, ¿no? De cómo se va a desarrollar, ¿no? Todo ese background que vamos a absorber y luego uno se manifiesta. Por supuesto, las redes sociales inducen hacia un tipo de desarrollo cultural. claro. ¿Y Entonces tú qué has encontrado en eso? encontré que, eh, bueno, yo me suelo mucho guiar por algunos escritores, más que todo de filosofía, porque me gusta leer filosofía y he encontrado que en realidad justamente existe esta diversificación de las culturas y también de las profesiones, que en parte también es cultura, porque ahora una profesión puede ser una especie de forma de guía de un individuo, ¿no? O sea, tú de alguna manera te formas como profesional en cierta carrera, pero ya culturalmente te encuentras como que abastecido de toda esa carrera, ¿no? O sea, si eres médico, Ujú, obviamente estás recibiendo conocimiento médico, y claro, eso forma parte de tu cultura. claro. Entonces, ya existe de por sí una diversificación a través del tiempo de la cultura,
de todo lo que recibe el hombre, y al mismo tiempo las redes sociales hacen que esto se acelere. Entonces, Ujú, cuando este proceso de diversificación de la cultura y recibimiento al mismo tiempo se acelera, es como que no solamente tergiversa un poco del sentido de cultura, que es un sentido de pertenencia, de algo que no debería irse, algo que debería permanecer en determinada comunidad, sino que está en constante cambio. ujú, Y la red correcto. social, si te das cuenta, la naturaleza de la red social es constante cambio, Ujú, es alternancia. Es decir, tú estás en el celular, te sale un post, pasas al siguiente, te sale ujú, otro post, pasas al siguiente, te sale otro post, pasas al siguiente. Entonces, es como que el sentido y la misma forma de vida de los individuos, de la gente, de las generaciones sobre todo que hoy en día consumen medios, ha cambiado, ujú, porque ya nada permanece, o sea, todo es efímero. ujú. Y como todo es efímero, pues ya nada tendría por qué ser cierto. Todo es nihilismo. No hay por qué creer en nada porque todo puede desaparecer, así como aparece, desaparece. Todo es más gaseoso, digamos. Todo es más gaseoso. Claro. ¿Y tú has más o menos craneado hacia dónde vamos? Ese es el problema. El problema es ese. O sea, ¿hacia dónde van los jovencitos? Ese es el problema en realidad. Y esto hasta lo dicen maestros de universidades, que no son progres. Ojo, hay que aclarar. Pero Ujú. dicen que Que no son efectivamente, relativistas, que no ¿no? son relativistas. Claro. Que dicen, hoy en día el problema es que no sabemos a dónde estamos yendo. Las generaciones, tu generación, no sabe a dónde va. Porque ya no tiene nada sobre lo cual sostenerse, Ujú, que son los valores. El valor te sostiene. Las creencias te sostienen. ujú, Todo eso te sostiene y te encamina. ujú. Pero si no tienes nada que te respalde, ¿hacia dónde vas? Todo es un progreso indeterminado, podríamos Sí, decirlo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, sería una manifestación cultural random, ¿no? Claro, algo así, ¿No? algo así. Algo aleatorio finalmente, ¿no? Si es que continuamos con esto y de repente comienzan a aparecer subculturas, ¿no? Y estas subculturas ramifican otras subculturas y la verdad que va a ser bastante complicado tener sentido de pertenencia, Exacto, ¿no? ese es el problema. Y de hecho, habían algunos escritores también, me remito mucho a los escritores porque son ellos los que han, digamos que, pronosticado esta especie de futuro incierto. Algunos decían que íbamos a perder el sentido de la pertenencia a la patria, o sea, la identidad Ujú, nacional. ujú. Y efectivamente eso se está viendo bastante, ¿no? Con estas nuevas olas globalistas, Y ¿no? en España, sobre Y en todo, España sobre todo. que yo no puedo creer que mucha gente, no voy a mencionar las comunidades, pero odian a su país, ¿no? Pues Sí, el caso de los independentistas catalanes que no quieren saber con España me parece absurdo, ¿no? claro. Y también los de Bilbao, algunos de Bilbao, si mal no recuerdo, y por ahí de otras comunidades, ¿no? Sí, ojalá que no suceda eso en el Perú. Claro, y Bueno, sí, sí hay. Justamente la zona pegada a Bolivia, ¿no? Eh, lo quiero decir sin herir susceptibilidades, ¿no? Pero hay una realidad, hay cierto sector peruano, aymara, que no se siente peruano y que prefiere estar del lado boliviano. Pero yo no creo que sea algo genuino, creo que está siendo inducido, no, manipulado por supuesto. por malditos desgraciados. Por supuesto, lo que ellos quieren es justamente dividir el país, desestabilizar el sistema para proponer un cambio. Nadie sabe sobre qué va a sostenerse ese cambio, pero lo más probable es que nos lleve también a una destrucción de Ujú, la sociedad. Que puede ser también el caso, ¿no? ujú. Digo, porque no hay nada cierto tampoco en estos que proponen justamente independizar a ciertas culturas. Las independizas y luego qué. Las independizas y bueno, va a ser una suerte de vieja Europa, ¿no? Donde había un montón de comunidades, ¿no? Puedo decir los vándalos, los francos, los hispanos, los gallegos en sí, eran creo que Es más, miles y miles, y no eh, sé qué pasa porque siempre terminan peleándose y por guerras. supuesto. Es más, en Chile nomás hace poco, hace como 2 o 3 años, algunos políticos proponían independizar a los mapuches. ¿Ah, sí? Sí, los proponían Ah, esa independizar no la tenía porque mapeada. consideraban que, o los mismos mapuches decían, ¿no? Yo me quiero independizar porque considero que la sociedad chilena o la nación chilena no me identifica. O sea, Ujú, no, no, yo siento que no soy chileno, soy un mapuche. ujú, Entonces, si te das cuenta, el sistema el sistema judicial de los mapuches, en realidad como ellos ven las normas, es muy radical. Ellos ujú, decían que básicamente la ley tendría que ser radical en cierta forma, o sea, incluso hay algunas cosas que
atientan justamente contra el derecho humano Ujú. en sus posibles leyes, ¿no? Entonces, ese es el problema en realidad. Ya, ya. ¿Y qué diferencia puedes encontrar, por ejemplo, ¿no? De la juventud limeña con de repente la juventud de otras provincias peruanas? Porque creo Wow. que has hablado que hay cierto, todavía se mantiene, ¿no? Un cierto sostenimiento de la familia, de patrones, que los hacen conducir de manera, no de manera random, Ujú, sino que un poco más sostenida y de repente eh, con, ¿cómo decirlo? De una manera más eficiente, ¿no? De conducirse sin fallar mucho en la vida, ¿no? De ser una persona más ecuánime de repente y sin tanto problemáticas, que es lo que yo veo en los jóvenes. Entonces, es decir, si tú eres un joven y haces bien las cosas, ¿no? Estudias, tienes inteligencia emocional, que a muchos colegas no les gusta hablar de inteligencia emocional, a mí me parece súper pero es importante, importante, por ¿sí? supuesto que sí. Y la inteligencia emocional es una manera de educar a los jóvenes. Hay un psicólogo muy bacán que yo sigo por las redes que dice algo muy interesante. Los niños nacen incivilizados y los padres tienen la misión de civilizar a los niños, ¿no? Entonces es normal que un niño sea malcriado, que sea insolente, que sea egoísta, etcétera, porque así es, ¿no? Claro. Pero la misión de los padres es civilizarlo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos jóvenes? Creo que ya nos queda poco tiempo, pero puedes resumir de repente lo que pasa en Lima. En Lima se están incivilizando y todavía se mantiene la civilización, digamos, en otras provincias. Sí, tal vez, y como tú dices, ¿no? Este tema de la inmigración es un hecho evidente y al mismo tiempo, hay que tener en cuenta de que la vida en el campo es mucho más tranquila, Ujú, pasa mucho más lento. ujú, Y esa lentitud creo que en cierta forma ayuda a que justamente los jóvenes se encaminen o de alguna forma piensen en que justamente sus raíces son los que importan y sus orígenes son aquellos que les van a dar, digamos que la construcción de una buena persona, ¿no? ujú. En pocas palabras. Y cuando vienen a Lima, por supuesto, hay una diversificación y exageración de muchas cosas que reciben del extranjero y al mismo tiempo las redes sociales, este intento de liberación o teoría de la liberación que inculca el progresismo y pues definitivamente ahí se termina contaminando los jóvenes que están acá en Lima, ¿no? En parte, es mi opinión. Ya, Esa es mi ya. opinión. Va a quedar para la siguiente Va a quedar. capítulo hablar sobre las redes sociales, ¿no? El impacto de los jóvenes en Lima y de repente en provincia, que a mi parecer es el mismo, pero cada uno lo toma diferente, ¿no? Ujú. Bien, hemos llegado al fin. Agradecemos a la Coordinadora Republicana. A seguirla en las redes, por favor. Estamos en YouTube por CRTV, por Vez Cable y el portal La Abeja. Pasamos a despedirnos. A la P. Habla P Chao. y chao, chao.